a este tema ya está en piso con nosotros el director de epidemiología de la provincia de Entre Ríos, Diego Garcilaso, para seguir con esta información, porque antes de establecer el contacto con Concordia y allí con la unidad de terapia intensiva infantil, había un contacto con nuestro móvil desde donde el ministro de Salud de la provincia estaba marcando un caso confirmado, pero también un caso sospechoso. ¿Se puede saber de dónde es el caso sospechoso que se está estudiando? Sí, tenemos el caso confirmado, fue esta semana, pero ya hace un mes atrás habíamos tenido un caso que hoy se lo considera probable, de la ciudad de Federación, del departamento, pero bueno, no se pudo todavía cerrar, digamos, porque bueno, se tomaron algunas pruebas, pero faltaron las pruebas confirmatorias, porque ya había pasado muchos días, digamos, del cuadro. Pero quedó como un caso probable, nosotros lo contamos dentro, digamos, de los casos, o sea que ya tenemos un caso confirmado y un caso probable de esta enfermedad. Bien, esto generó alarma y alerta en los sistemas sanitarios de otras jurisdicciones por la cantidad de casos y por lo rápido que se fueron confirmando, por ejemplo, en el sur de la provincia de Santa Fe. Este caso confirmado hoy, ¿de qué manera se trabaja en la provincia de Entre Ríos ante esta confirmación? Claro, primero tener en cuenta que ya hay una alerta a nivel internacional. La OPS ya había alertado respecto a esta situación, porque está viendo en todo, digamos, en toda la zona de Latinoamérica un aumento de casos. En nuestro país, el año pasado, por ejemplo, tuvimos alrededor de 100, 200 casos y ya tenemos 400. Como bien decías vos, hay distintas provincias que han tenido, sobre todo Tierra del Fuego, provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, también Santa Fe. Son los lugares donde más casos se han notificado. Nosotros tenemos habitualmente todos los años 1 o 2 casos confirmados, hasta el momento estamos en esa situación. Pero bueno, lo que se hace habitualmente en uno de estos casos es lo que se llama un bloqueo. Se hace una búsqueda para ver si hay personas que no estén vacunadas, como bien decía el doctor anteriormente, con el esquema que se hace habitualmente. También se buscan los contactos directos para darle alguna medicación de profilaxis, un antibiótico básicamente que también se les da a los familiares que tienen muy en contacto directo. Y principalmente lo que te decía esto de la vacunación. Después también se lo aísla, hay que aislarlo a la persona y bueno, y comunicar bien a la población sobre las medidas de prevención, principalmente la vacuna. Desde la unidad de terapia intensiva ahí en Concordia, lo que marcaban como fundamental y como agentes de contagio de la enfermedad son las personas adultas o los integrantes adultos de la familia. ¿Qué precauciones tener cuando hay un brote de estas características o hay un caso confirmado dentro de la familia? ¿Qué medidas adoptar hacia adentro y para terceras personas también? Primero y principal, como te decía, es el aislamiento y después se hace un tratamiento con antibióticos. ¿Pero aislamiento de qué tipo? Como el que conocimos, el aislamiento, por ejemplo, del chico o de la persona que está afectada directamente. Se hace un tratamiento antibiótico, después de 5 días el tratamiento antibiótico ya no contagia, o sea que ya se puede hacer su vida normal, pero también ese antibiótico se le da a los contactos, digamos, personas que no han tenido síntomas, pero que sí han estado en contacto con la persona enferma. Eso no solo previene que la persona desarrolle la enfermedad, sino también disminuye las posibilidades de seguir contagiando. Lo que a nosotros nos interesa es cortar las cadenas de transmisión. Y después, bien, como decía recién, la vacunación es fundamental, sobre todo en adolescentes y en los adultos. Muchos de los pediatras ya están vacunados, se vacunan periódicamente, el personal de salud. Todos los que estén en contacto con chicos chiquitos, menores de 6 meses, menores de 1 año, deberían estar vacunados con esta vacuna porque va a evitar, digamos, que la transmitan a los más pequeños. Y los más pequeños no están inmunizados porque recién están empezando su esquema de vacunación. Para los adultos, ¿cuál es la vacuna y cada cuánto tiempo deberían, bueno, incorporarla a su agenda? Es la triple bacteriana celular, se aplica a los 11 años, ya son adolescentes, y después se va aplicando a las embarazadas, principalmente porque las embarazadas no solo transmiten por la vía, digamos, placentaria, sino también para no tener la enfermedad. Y bueno, después los adultos, sobre todo médicos, pediatras que estén con chicos o todo el personal de salud que esté con chicos, también se va recomendando cada 5 o cada 10 años, depende del esquema anterior. Imagino también personal docente que por ahí está muy en contacto también con niños pequeños. ¿Esto es recomendable? ¿Está dentro de la vacuna obligatoria? Generalmente no están en contacto con lactantes tan chiquitos, pero si están en algunos digamos, cuidados de maternidades también. O sea, donde haya chicos muy chiquitos sí se recomiendan, pero por ahí ya en escuelas o en otros lugares no es necesario. No se va vacunando a los docentes. Garcilaso, ayer estábamos en una comunicación con un reconocido infectólogo que nos marcaba la importancia de la vacunación y nos hablaba de índices que vienen en descenso, fundamentalmente en
algunas jurisdicciones provinciales. ¿Cuáles son los datos actualizados que tiene la provincia de Entre Ríos en cuanto a inmunización de los más pequeños? Sí, nosotros en menores de un año tenemos unas coberturas de vacunas bastante buenas, aceptables, superan el 90% de vacunación. El problema empieza después del año y medio. Por ejemplo, en el ingreso escolar no es que falten tantos chicos vacunar, sino que no se vacunan en el momento adecuado. Generalmente no se los completa en tiempo y forma. Exactamente. Lo que tenemos es chicos que se deberían vacunar a los 5 años, previo al ingreso a la primaria, y generalmente vemos que se terminan vacunando pero a los 6, 7 años. Entonces tenemos chicos que están 2 o 3 años sin una vacuna innecesariamente retrasada en ese tiempo. Y después, bueno, ese es el grupo que más preocupa. Digamos, en los chicos más chiquitos tenemos bastante buenas coberturas, superan, ya te digo, el 90%. ¿Qué es lo esperable? Sí, es lo esperable, está dentro de lo esperable. Pero a medida que va pasando el tiempo, ahí vemos que empiezan a caer las coberturas de vacuna, sobre todo ya cuando es el ingreso escolar, también en los chicos cuando ingresan a la secundaria también. Entonces ese consideramos que es el foco importante. Y otro que es muy, muy importante, que también estamos viendo mucha reticencia para vacunarse, es la embarazada. Hay vacunas que son muy importantes durante el embarazo y estamos viendo también muchos padres que deciden no vacunarse, la embarazada. Eso le voy a preguntar, ¿a qué cree que responde? Y también hay muchos padres que ahora nos hablaban de las sociedades de pediatría, muchos padres que antes veíamos 1 o 2 que no querían vacunar a su hijo, porque cuando el chico apenas nace se le hace ya una vacuna, que ya piden, varios han pedido mucho más de lo que se venía viendo. Entonces, bueno, esta reticencia está relacionada, nosotros lo asociamos al desconocimiento respecto a las vacunas y a la gran ventaja que tiene estar bien vacunado. Pero bueno, estaría asociado a estos movimientos que se están viendo últimamente y a la desinformación principalmente. ¿Y así cómo opera el Estado provincial en este caso? Porque digo, no es algo que uno puede decidir, bueno, lo hago o no lo hago. Forman parte de un calendario obligatorio. Sí. Hay una ley nacional, esta ley que digamos, abarca todo el país, indica que el niño tiene derecho a ser vacunado. Entonces ese derecho no puede ser vulnerado ni siquiera por los padres. Entonces en ese punto, bueno, cuando se dan estas situaciones, son los menos, digamos, la mayoría de los chicos se vacunan, pero bueno, cuando se dan estas situaciones hay que trabajar con los padres respecto, muchas veces los padres es por desconocimiento y por miedo, porque han escuchado cosas y cuando uno le habla, retroceden. Pero hay otras gente que es más fundamentalista, que están convencidos de algunas cuestiones relacionadas a vacunas, en las cuales ahí ya es más difícil. Ahí ya tiene que intervenir el Estado en otro contexto, digamos, más complejo. Y después también para nosotros, que es algo muy importante, ahora nosotros el 20 de noviembre vamos a hacer una capacitación con profesionales que se dedican a la inmunología en nuestro país, muy reconocidos, sobre todo el médico. Nosotros lo que vemos es que la palabra del profesional, sea para la embarazada o sea también para el chico pediatra, lo que le diga el profesional, el pediatra o el ginecólogo a la embarazada es fundamental. Y si el médico no explícitamente no habla del tema de las vacunas, le comenta todas estas situaciones, muchas veces si el médico no se lo dijo, bueno, pasó. Claro. Entonces para nosotros ese punto es clave. Nosotros ahora estamos focalizándonos, ya te digo, el 20 de noviembre por parte del Ministerio vamos a hacer una capacitación dirigida a los profesionales médicos. Por último, Garcilaso, preguntarle por la situación de chikungunya en la provincia de Entre Ríos y cómo se va a trabajar en contexto de la temporada que viene. Sí, nosotros tenemos un caso probable en este momento. Probable significa que uno de los resultados dio positivo, un cuadro clínico parecía un dengue en principio, pero una persona que estaba vacunada. Y dio un resultado positivo, pero otro resultado nos dio negativo. Entonces, igual la paciente tiene otro diagnóstico también, está tratada también con otro diagnóstico de la internación. Pero ¿qué se hace? Cuando uno de esos resultados da probable, nos da positivo, como la confirmación lleva semanas a veces, en este momento tenemos otra muestra que hay que volver a mandar y a analizar, como lleva semanas, lo que se les dice a los equipos locales de epidemiología es que ellos tienen que actuar en terreno igual que como si hubiese sido un caso confirmado. Claro. Entonces lo que pasó en Concordia fue que se hicieron todas las acciones de bloqueo a nivel local, hasta la espera de la confirmación, porque no podemos esperar a la confirmación para hacer las acciones en terreno. Entonces estamos en ese proceso, ya se mandó otra muestra más de Concordia para poder, ya se requiere estudios mucho más específicos, se mandan a Malbrán todas esas muestras y ahí de Malbrán, de Buenos Aires, se termina de descartar o confirmar. Pero bueno, tampoco hemos tenido otros casos, o sea, no hay antecedentes en la zona de otros casos confirmados.
Tampoco los familiares han tenido síntomas similares. Y ya te digo, la paciente también está con otros diagnósticos diferenciales, no es lo único que se pensó, la persona también está evolucionando bien con otros tratamientos, así que bueno, estamos a la espera. De confirmarse sería un caso aislado también. De confirmarse sería un caso aislado, pero bueno, necesitamos la confirmación, pero no necesitamos la confirmación para hacer las acciones en terreno. Garcilaso, muchísimas gracias por acompañarnos estos minutos y por la información y estas últimas recomendaciones que nos ha brindado. Muchas gracias.